Bueno, pero este ejercicio 24 se nos dice, este problema demuestra que la colocación de paréntesis en una suma es irrelevante. En las demostraciones se utiliza el principio de inducción matemática. Si desea abordar el problema, pero no está familiarizado con tales demostraciones, puede esperar hasta después del capítulo 2, donde se explican las demostraciones por inducción. Convengamos para fijar ideas que la suma de los términos de A1 hasta AN significa A1 más A2 más la suma de A3 y así, hasta la suma binaria prácticamente de AN-1 más AN. O sea, abriendo los signos desde el final hasta el principio. Así, por ejemplo, A1 más A2 más A3 significa A1 más el resultado de la suma de A2 más A3. Y A1 más A2 más A3 más A4 significa A3 más A4, eso más A2 y eso más A1. Y así sucesivamente. Demuestre que la suma es de A1 hasta acá es igual, perdón, la suma es de A1 hasta acá, y luego eso, sumado a AK más 1, es igual a la suma de A1 hasta AK más 1. Y su indicación utiliza inducción sobre K. Entonces, para empezar, queremos demostrar que esto de aquí, ¿no? Que la suma de términos desde A1 hasta AK y eso sumado a AK más 1 es igual a las sumas de A1 hasta AK más 1. Entonces, veamos que se cumple con K igual a 1. Si uno reemplaza K igual a 1, le queda una cosa así. A1 más A2 es igual a A1 más A2. Esto aquí es cierto. Entonces esto equivale a 1. Entonces esta proposición es correcta. Y esto incluso hasta por definición. Ahora, queremos demostrar que, eso ahí, ¿verdad? Que la suma desde A1 hasta AK más 1, perdón, la suma es de A1 hasta AK y eso sumado a AK más 1 es igual a la suma desde A1 hasta AK más 1. Entonces vamos a definir un predicado P de K, que por cierto, un predicado no era otra cosa que una proposición. Era un enunciado que toma el valor de verdad, pues, verdadero o falso, en función de los valores de la variable. En este caso la variable es K. Entonces P de K representa predicado de K. En este caso definimos el predicado de K como lo que queremos demostrar, es decir, el predicado de K, P de K, como la suma es de A1 hasta AK, es suma a AK más 1, lo definimos de manera que sea igual a las sumas de A1 hasta AK más 1. ¿Okay? Ya, entonces, veamos que se cumple con K igual a 1. Bueno, esto es lo que ya vemos, ¿no? P de 1 es A1 A2 igual a 1 más A2. Eso es verdadero, hasta por definición, ¿no? A1 entre paréntesis más A2 es igual a la suma de A1 más A2. Entonces, esto es cierto. Para decir que un predicado es cierto, se lo pone 3 rayitas igual a 1, ¿no? Ahora, supongamos que se cumple P de K, o sea, que supongamos que el predicado P de K es cierto. Entonces, el principio de inducción, veamos un poco y recordemos qué dice. Primero, el principio de inducción dice, primero se demuestra la proposición para el primer caso donde es verdad. En este caso, dijimos para K igual a 1, se demostró. Luego se supone que, que la proposición es cierta, evaluada en K, o sea, la proposición evaluada en K es cierta. En este caso, el predicado P de K lo hemos supuesto como cierto. ¿Y qué dice la hipótesis de inducción? Si el cumplimiento del predicado P de K implica el cumplimiento de P de K más 1, entonces la hipótesis es cierta. Entonces vamos a suponer que el predicado P de K es cierto y tendremos que demostrar que se cumplirá P de K más 1, es decir, que la suma es A1 hasta A más K más 1, perdón, A de K más 1, todo eso sumado a AK más 2 es igual a la suma de A1 hasta AK más 2. Entonces, supongamos que se cumple el predicado P de K. Para todo, y bueno, se cumple el predicado P de K y evidentemente esto es para todo valor de A, ¿verdad? Por supuesto, para todo ahí con I que va desde 1 hasta AK más 1. Bueno, esta es otra manera de representar que esto se cumple para todo A, ¿verdad? Si reemplazamos A1 por 1, es verdadero. Si reemplazamos A1 por 2, también. Entonces, este predicado lo suponemos cierto para todos los valores A sub I. ¿Ya? Entonces, podemos hacer ahora, definir, mejor dicho, AK más 1. Ahora, en lugar de escribir AK más 1, voy a escribir AK más 1 más AK más 2. Es como hacer un cambio de variable, donde este último término, AK más 1, lo represento como una suma de otros dos. Entonces, AK más 1 lo represento como la suma de AK más 1 más AK más 2. Y luego vamos a sustituir a sub K más 1 por a sub K más 1 más a sub K más 2.
De manera que nos queda así, el predicado P de K es A1 más, así hasta AK, más AK más 1 más AK más 2, igual a 1 más AK más AK más 1 más AK más 2. Okay. Ahora veamos que la suma es de A1 hasta AK más 1 y eso sumado a AK más 2, por la hipótesis, es decir, por lo que supusimos como cierto acá, la suma es de A1 hasta AK más 1, que es lo que tenemos en el lado derecho, lo puedo escribir como la suma es de A1 hasta AK y eso sumado a AK más 1, quedándonos así. En lugar de la suma de A1 hasta AK más 1, la puedo expresar como la suma es de A1 hasta AK, toda esa suma sumado a AK más 1. Y finalmente por fuera sumar a AK más 2. Ahora fijémonos en algo interesante. Y es que si a esto de aquí lo veo como un término, a este de acá como otro término, y esto de acá como otro, en realidad tenemos una suma de 3 términos, donde el primero es una colección de términos, ¿verdad? Entonces, como es una colección de 3 términos, como es una suma de 3 términos, ya el autor nos definió que la suma de estos 3 términos puede reasociarse con los paréntesis. Entonces, en lugar de expresar así, yo puedo romper estos paréntesis. Entonces, rompiendo los paréntesis, nos queda la suma de A1 hasta acá, eso sumado a AK más 1 y eso sumado a AK más 2. Pero por lo que vimos aquí arriba, la suma es de A1 hasta acá, eso sumado a AK más 1 y eso sumado a AK más 2, es la suma de A1 hasta AK más 2. Entonces, en lugar de escribir toda esta suma, puedo escribir como la suma es de A1 hasta AK más 2. Así hemos visto que la suma es de A1 más AK, la suma es de A1 hasta AK más 1. Todo eso sumado a AK más 2 es igual a la suma de A1 hasta AK más 2. Y si uno se pone a comparar, aquí igual a esto de acá, no es otra cosa que el predicado P de K, pero evaluado en K más 1, ¿verdad? Porque el predicado me dice que la suma es de A1 hasta AK, todo eso más AK más 1, la suma es de A1 hasta AK más 1. Pero aquí no avanzamos hasta AK más 1, sino AK más 2, ¿verdad? Entonces, esto de aquí, podemos decir que es el predicado P de K más 1. Aquí abajo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que el suponer como cierto la hipótesis P de K cumple la proposición P de K más 1 y por tanto se cumple las condiciones de inducción. Y es decir, el teorema es verdadero. Ups, creo que... Ok, ya, entonces el teorema es verdadero. Entonces hemos demostrado el teorema anterior. Ahora, disculpen, me voy a tachar esto de momento. Y ahora sí vamos a seguir con esta demostración. Dice, demuestra que si n es mayor o igual que k, entonces la suma es de A1 hasta AK, eso sumado a AK más 1, y eso sumado hasta AN, perdón, la suma es de A1 hasta AK, más la suma es de AK más 1 hasta AN, es igual a la suma simplemente desde A1 hasta AN. Dice indicación, utiliza la parte A para dar una demostración por inducción sobre K. Entonces, nuevamente, recordemos que hice la demostración por inducción. Primero habría que probarse el teorema para el primer caso donde es cierto, es decir, en este caso para K igual a 1. Luego habrá que suponerse la hipótesis cierta para K y habrá que demostrar el teorema para para K más 1, mejor dicho. Entonces, recordando, se demuestra para 1, se supone cierta para K y se demuestra para K más 1. Entonces, definamos el predicado P de K como la suma, como lo mismo que nos piden demostrar. La suma es de A1 hasta AK más la suma es de AK más 1 hasta N. Eso como la suma desde A1 hasta N. Okay. Entonces hemos definido el predicado P de K. Y vamos a demostrar que se cumple con K igual a 1. Entonces si reemplazamos K igual a 1 nos queda así. Predicado P de 1 sería, me olvidé de reemplazar porque estamos reemplazando K igual a 1, ¿verdad? Esto sería P de 1. Como la suma es de A1 más A2 y así hasta N. Eso sabemos que es la suma desde A1 hasta N. Y esto precisamente por la manera en que está definida la suma, ¿verdad? Entonces esto sabemos que es cierto. Por eso le he puesto 3 rayitas 1, que otra manera de decirlo es que equivale a 1.
O de otra manera, este predicado es cierto. Entonces, ¿cómo seguimos? Supongamos que, bueno, aquí remarco por definición. Esto se cumple por definición. Ahora, ¿cómo seguimos con la demostración? Suponemos que es cierto para que se cumple PDK, o sea, que el predicado PDK es cierto. Ahora veamos si ello implica el cumplimiento de PDK más 1, o sea, el cumplimiento de esta nueva expresión. PDK más 1 sería la suma desde A1 hasta AK más 1, porque avanzamos un numerito más, ¿verdad? Eso más la suma desde AK más 2 hasta N igual a la suma desde A1 hasta AN. Entonces vamos a ver si es que PDK implica PDK más 1. Es decir, si de esta hipótesis podemos llegar a este objetivo. Entonces, empezando con el lado izquierdo del predicado, probemos el lado derecho. O sea, vamos a tomar el predicado PDK más 1 y vamos a ver si es que hay alguna manera que nos permita llegar al lado derecho. Entonces, empezando con el lado izquierdo, lo que tenemos en el lado izquierdo es la suma de A1 hasta AK más 1. A1 hasta AK más 1, más la suma de AK más 2 hasta AN. Suma A sub K más 2 hasta AN. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, la suma es de A1 hasta AK más 1 por el resultado del ejercicio anterior. Lo puedo escribir simplemente como la suma es de A1 hasta AK, todo eso sumado a AK más 1. Y por fuera vemos que tenemos la suma de AK, AK más 2 hasta AN. Ahora nuevamente, veamos que aquí legalmente uno tiene una terna de términos sumándose, ¿no? Este es un solo término, este es otro y este es otro. Entonces tenemos tres términos que se están sumando. Por lo tanto, y por la manera en que el autor definió la suma, estos paréntesis y corchetes se pueden reagrupar, quedándonos algo así. La suma es de A1 hasta acá, eso sumado a la suma de A sub K más 1, más la suma de AK más 2 hasta AN, ¿verdad? Solamente hemos, digamos, reasociado los paréntesis. ¿Okay? Pero si uno presta atención a esto de la suma de AK más 1 más la suma desde AK más 2 hasta AKD, hasta AN, es simplemente la suma desde AK más 1 hasta AN. Entonces todo este segundo miembro se puede escribir como la suma de AK más 1 hasta AN. Quedándonos algo así. A1, la suma es de A1 hasta AK, más la suma es de AK más 1 hasta AN. Pero si esto es lo que se suponía como cierto, o sea, esto, mejor dicho, no es lo que se suponía como cierto. Esto es lo que aparece en la hipótesis de inducción. Esto es lo que se supuso como parte de lo que era cierto. O sea, la suma es de A1 hasta AK, que es lo que aparece aquí, más la suma es de AK más 1 hasta N, aparece acá, por hipótesis, o mejor dicho, por el supuesto que nosotros mantuvimos, eso es la suma es de A1 hasta AN, porque supusimos que eso era cierto. Entonces, en lugar de escribir toda esta suma, puedo ya directamente escribir la suma de A1 hasta AN. Y si uno presta atención, comenzó en el lado izquierdo y llegó a la suma de A1 hasta N, que es el lado derecho. Entonces hemos demostrado el predicado PDK más 1. Si voy a borrar acá. Y a pesar de que no apareció todo el texto que quería mencionar aquí abajo, lo que en realidad concluía es que como se cumple la hipótesis de inducción, para PDK más 1, se demuestra el teorema. Entonces hemos demostrado este teorema. Aquí está, el cumplimiento de PDK garantiza el cumplimiento de PDK más 1 y por tanto se muestra el teorema. Entonces, hemos demostrado este teorema. Vamos a otro ítem. Dice el ítem C. Sea S de A1 hasta acá una suma formada a partir de A1 hasta acá, demuestre que la suma que incluye los términos A1 hasta acá es igual a la suma de A1 más A2 hasta acá. Indicación, dice, debe haber dos sumas S' desde A1 hasta L y S2' de AL más 1 hasta acá, tal es que la suma de A1 hasta acá es igual a la suma de S' desde A1 hasta L más la suma de S' desde AL más 1 hasta acá. Entonces vamos a hacer esto, miren. Para acá vamos a demostrar de cierta manera, de una manera parecida a la inducción. Para acá igual a 1 veamos si es que es cierto. Bueno, la suma de un término me da el mismo término, ¿verdad? No, aquí no hay. Se podría decir, sale trivialmente, ¿no? Si uno suma un término, no importa cómo lo sumen, le da el mismo término. Entonces esto es cierto.
Se cumple aquí. Esto es cierto. Ahora supongamos que para todas las sumas de longitud menores a K, se cumple el teorema. Entonces, por condición del problema, si yo tuviese una sucesión desde A1 hasta K términos, entonces eso se puede escribir como la suma de A1 hasta AL, y la suma de AL más 1 hasta K. Pero lógicamente, este L más 1 es menor que K. O sea, al dividir esta suma en dos sumas, cada una de estas sumas tiene una longitud menor. ¿Sí o no? Claro. Porque aquí la suma desde A1 hasta acá se ha dividido en dos sumas. Una que va desde A1 hasta L y la segunda que va desde AL más 1 hasta acá. Entonces la primera suma, como tiene una longitud menor que K, ¿verdad? Tiene una longitud menor de K términos. Entonces se cumple el teorema, porque aquí dice, supongamos que para todas las sumas de longitud menores a K, se cumple el teorema. Entonces, la primera es longitud menor a K, ¿no? Porque más llega hasta L. Y la segunda, como empieza desde L más 1, y llega hasta acá, no tiene K términos, tiene menos de K términos. Entonces esta segunda suma también tiene una longitud menor de K. Como el teorema, como el supuesto dice, para todas las sumas de longitud menores a K se cumple el teorema, entonces esta suma S', desde A1 hasta L, se puede escribir como las sumas de A1 hasta L, ¿verdad? Entonces, esta primera suma nos queda de A1 hasta L, y como la segunda suma tiene una longitud menor a K, también se puede escribir como la suma de AL más 1 hasta K. Pero como se demostró anteriormente, las sumas de A1 hasta AL más las sumas de AL más 1 hasta acá es simplemente las sumas de A1 hasta acá. Ups. De A1 hasta acá. Aquí debió ser K, perdón, por ese errorcito, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que la suma de A1 hasta acá es igual a la suma de A, perdón, una suma formada desde A1 hasta acá es igual a la suma desde A1 hasta acá. Es decir, hemos demostrado lo que se pedía, ¿verdad? Ahora sí, pasemos al otro ejercicio. El otro ejercicio es más tedioso que difícil, porque hay que hacer más cálculos. Entonces, el ejercicio 25 dice, suponga que por números se entiende solo el 0 o el 1, y que el más y el por son operaciones definidas mediante las tablas siguientes. La primera para la suma y la segunda para el producto. Dice, compruebe que se verifiquen las propiedades desde P1 hasta P9, aun cuando 1 más 1 es igual a 0. Ya, entonces, veamos. Voy a poner a mi diestra las propiedades P1 hasta P9. Estas son las 9 propiedades que se definieron para los números reales en el primer capítulo. Entonces, primero, la ley asociativa. Entonces tenemos, según el ejercicio 25, tenemos que demostrar las 9 propiedades. Entonces primero empecemos con la ley asociativa. La ley asociativa dice que si uno tiene 3 términos, no importa cómo agrupe los paréntesis. Si lo hace agrupando los 2 primeros términos o el segundo con el tercero. Entonces, primero, hagamos eso. Entonces, en la tabla podemos verificar, por ejemplo, si tomamos el 0 más 1 y todo eso más 0, primero tenemos que realizar la suma de 0 más 1, ¿verdad? Entonces, de la tabla 0 más 1 nos da 1. Entonces, 0 más 1 nos da 1. Ok. Y aquí a eso le sumamos el 0, ¿verdad? Ahora en la tabla vemos 1 más 0 nos da 1. Ok, entonces la suma de 0 más 1 y eso sumado a 0 me da 1. Ya. Ahora vamos con... De aquí mismo se puede ver que 1 se puede escribir como 0 más 1, ¿verdad? 1 lo puede escribir como 1 más 0 o 0 más 1. Se puede ver en la tabla. Entonces 1 lo puede escribir como 0 más 1. Pero eso a su vez se puede escribir como 0 más 1 más 0. Entonces hemos empezado agrupando los 2 primeros términos y demostramos que es igual a que si nosotros agrupamos el segundo con el tercero. Entonces hemos demostrado la propiedad P1, pero solamente para esta agrupación, ¿no? 0, 1 y 0.
Entonces, 0 más 1 más 0 es igual a 0 más 1 más 0. Ya. Ahora vamos con otra posibilidad. Si sumamos 1 más 1 y a eso le sumamos el 0, de la tabla vemos que 1 más 1 es 0. De hecho, el ejercicio dice 1 más 1 es 0. Entonces, este 1 más 1 pasa a ser 0. Y a eso le sumamos otro 0. Y de la tabla se verifica que 0 más 0 nos da 0. O sea, aquí tenemos 0. Ahora tenemos que hacer la suma de 1 más 1 más 0, pero agrupando el segundo con el tercer término, ¿verdad? Es decir, primero sumando 1 más 0 y luego eso sumándole 1. En otras palabras, es 1 más la suma de 1 y 0. 1 es 1. Y la suma de 1 más 0, en la tabla se ve que 1 más 0 es 1. Nos queda 1 más 1, pero 1 más 1 sabemos que es 0. Así se cumple que no importa, en este caso tampoco, no importa la agrupación de los paréntesis, ¿no? Ok, se ha demostrado la asociatividad para este caso. Vamos para el otro caso. En este caso sería, si a uno le sumamos el 0 y a eso le sumamos 0. De la tabla se verifica que es 0. Si nosotros hacemos la otra agrupación, nos queda 1 más y 0 más 0. A ver, perdón, aquí parece que tuvo un errorcito. A ver, 1 más 0 en la tabla eso es 1 más 0, eso es 1, ¿verdad? Aquí me confundí. 1 más 0 es 1. Y a eso le sumamos 0. Y 1 más 0 en la tabla es 1. Por su parte, aquí abajo tenemos 1 más 0 más 0. Pero 0 más 0 en la tabla es 0. Entonces aquí nos queda 1, ¿verdad? Pero también nos volvió a quedar lo mismo, ¿verdad? 1 más 0 o 1 más la suma de 0 y 0. Entonces se vuelve a verificar la propiedad asociativa. Vamos con otro caso. Y voy a ir haciendo líneas para no confundir tanto esto. El otro caso sería si hacemos 0 más 0 y a eso le sumamos 1. De la tabla 0 más 0 nos da 0. Al sumarle 1 nos da 0 más 1, lo que nos da 1. Si hacemos la agrupación, la otra agrupación posible también nos da 1. Se verifica la propiedad asociativa. Y para no alargar mucho más el cuento, eso es prácticamente lo que hay que hacer en todo el ejercicio. Principalmente para la propiedad de 1, ¿no? Entonces, la otra posibilidad es 0 más 1 y a eso le sumamos 1. De la tabla 0 más 1 nos da 1 y si a 1 le sumamos este otro 1 nos da 0. Si hacemos la otra agrupación posible nos queda 0 más 1 más 1. Pero 0 es 0 y 1 más 1 es 0. Entonces nos queda 0 más 0, 0. Entonces también se verifica la propiedad asociativa. Vamos con otro caso. Si hacemos 0 más 0 más 0, eso no importa cómo lo hagamos, nos va a dar 0 más 0 lo que nos da 0. Si hacemos 0 más la suma de 0 y 0 también nos da 0. Entonces se verifica la propiedad asociativa. Si hacemos 1 más 1 más 1, eso nos da 0 más 1, lo que nos da 1. Y si lo hacemos con la otra asociación posible, 1 más la suma de 1 y 1 nos da 1 más 0, lo que nos da 1. Entonces se verifica la propiedad asociativa. Entonces, al fin ya podemos decir, hemos demostrado la propiedad P1. Entonces, se verifica la propiedad P1, o se verifica P1. Vamos a demostrar P2. Borrar esto. Estas son las nuevas propiedades y vamos ahora con la propiedad P2. Dice la propiedad P2, existe un elemento neutro para la adición. Es decir, existe un elemento en la tabla tal que al sumarlo con cualquier otro elemento nos devuelve dicho elemento. O sea, funciona como un número que no agrega ni resta nada, ¿no? Entonces, ese es el elemento neutro. Entonces vemos que en esta tabla, si hacemos 0 más 1 nos da 1. Si hacemos 0 más 0 nos da 0. Entonces, vemos que todo número sumado a 0 nos da el mismo número, ¿verdad? Entonces, 0 es el elemento neutro. Por lo tanto, se verifica P2, porque existe el elemento neutro para la adición. Vamos con P3. P3 dice existencia de inversos adjetivos. Dice que existe un número en la tabla tal que al sumarlo con cualquier otro número nos da 0. Perdón, para cada número existe otro tal que al sumarse entre sí nos da 0. Eso dice la propiedad P3.
Para cada número existe otro, tal que al sumarlos entre sí nos da 0. Entonces, 1 más 1 nos da 0 y 0 más 0 nos da 0. Entonces, para el 1 existe el inverso aditivo, que es 1 mismo, y para 0 también existe el inverso aditivo, que es 0. Entonces se verifica P3. P4 nos dice ley conmutativa de la adición. No importa en qué orden se haga la suma. Entonces veamos que si nosotros hacemos 0 más 1, nos da 1. Y eso también es 1 más 0. Las otras dos sumas posibles sería 0 más 0. Pero 0 más 0 es 0. Y 1 más 1 también es. Perdón, 0 más 0 no tiene sentido cambiarle el orden, ¿verdad? O sea, he cogido este caso de 0 más 1 porque son los dos únicos números diferentes. El otro caso sería 0 más 0, pero 0 más 0 al cambiarle de orden también nos queda 0 más 0. Entonces lo que quiero decir con esto es que no tiene sentido verificar la conmutatividad cuando estamos sumando un mismo número. Por eso aquí he puesto dos números diferentes, el 0 y el 1. 0 más 1 nos da 1 y 1 es igual a 1 más 0. Por lo tanto, se verifica la propiedad P4, ¿no? Ya. Vamos con la propiedad P5. La ley asociativa de la multiplicación. Bueno, esta es un poco más larga. Dice que no importa en qué orden nosotros agrupemos los términos que se están multiplicando, nos va a dar el mismo resultado. Entonces, para esto se utilizan tres números. Entonces, vamos evaluando los casos. Si hacemos 0 por 1 por 0, antes que nada, de la tabla, en la tabla se puede verificar, voy a mostrarlo un momento, en la tabla se puede verificar que todo número multiplicado por 0 nos da 0. Por eso en la fila del 0 hay puros ceros y en la columna del 0 también hay puros ceros. Entonces nosotros sabemos que cualquier multiplicación que contenga un 0 me va a devolver 0, sí o sí. Entonces 0 por 1 por 0, como aquí hay dos ceros, me da 0. 0 por 1 por 0, también, sin importar este orden, nos da 0. 0 por 1 nos da 0, y 0 por 1 también nos da 0. 0 por 1 por 1 da 0, 0 por 1 por 0 por 1, 0, 1, y en fin. En toda multiplicación donde aparezca al menos un 0, nos da 0. Y ahí están los, a ver, creo que faltan dos más. Y 1 por 1 por 1, de hecho, esta era la única sección. 1 por 1 por 1 sí nos da 1. De hecho, es el único caso donde multiplicarse tres términos nos da 1. Y si multiplicamos 1 por 1 por 1, en el otro sentido nos da 1. Si multiplicamos 0 por 0 por 0, nos da 0 si lo hacemos así o de este otro modo. Entonces, hemos verificado que cada par nos da el mismo resultado, ¿verdad? A ver. Entonces, para el primer caso vimos que no importa cómo se agrupe el paréntesis, nos da 0. Para el segundo caso también. Para el tercer caso también no importa cómo se agruparon los términos. Para el cuarto caso tampoco importó cómo se agruparon. Para el quinto caso tampoco. Porque siempre nos termina dando 0. Bueno, a excepción de este caso, ¿no? 1 por 1 por 1, que nos da 1, pero 1 por 1 por 1 también nos da 1. Entonces se verifica la propiedad asociativa de la multiplicación. Y acá también. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En los 8 casos posibles se verificó la ley asociativa de la multiplicación. Todos los casos se vio que no importa cómo se agrupaban los paréntesis, siempre nos daba el mismo resultado. Entonces se verifica P5. Vamos con P6. P6 dice, existe un elemento neutro para la multiplicación. En otras palabras, para todo número de la tabla existe un único número de la tabla tal que multiplicar dicho número de la tabla por el número en especial nos da el mismo número de la tabla. En otras palabras, existe un número, por ejemplo, en el caso de los números reales, todo número multiplicado por el 1 nos da el mismo número. Entonces ese 1 se llama elemento neutro del producto. En este caso de la tabla, este 1 también es el neutro. ¿Por qué? Porque 0 por 1 nos da 0 y 1 por 1 también nos da 1. Entonces 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces se verifica P6. Vamos con P7. P7 dice la existencia de inversos multiplicativos. Entonces para todo número de la tabla, lo que dice la ley es que para todo número distinto de 0 de la tabla, existe otro tal que al multiplicarlos entre sí nos da 1.
Y como en la tabla solamente tenemos el 0 y el 1, hay que verificar nomás para el 1, ¿verdad? Porque dice para todo número distinto de 0. Y se verifica en efecto que 1 por 1 es 1. Entonces 1 es su propio inverso multiplicativo. Y se verifica P7. Vamos con P8. P8 dice la ley conmutativa de la multiplicación. Dice que no importa en qué orden se realice una multiplicación, el resultado va a ser el mismo. Y esto también se verifica. Si hacemos 1 por 0 nos da 0, que es igual a 0 por 1. Y si hiciéramos 0 por 0 nos da 0. 0 por 0. Si hacemos 1 por 1 nos da 1, que es 1 por 1. Se verifica P8. Y vamos con la ley distributiva. En este caso ya también es más extenso porque involucra 3 términos. Dice que al hacer una suma de un número al hacer una multiplicación entre un número y una suma, el número se distribuye sobre la suma. Entonces vamos a demostrarlo. Vamos con el primer caso. A ver. Bueno, ahí lo escrito. Si hacemos 0 por 1 por 0 nos da 0. Y si repartimos el 0, si hacemos 0 por 1 más 0 por 0 nos vuelve a dar 0. Entonces en este caso se verifica, ¿verdad? Que al distribuir el 0 sobre cada uno de los términos nos da el mismo resultado. Se verificó la ley distributiva. Vamos con el otro caso. Aquí lo he puesto, no. 0 por 1 más 0 es 0 por 1 más 0 por 0. Vamos por otro caso. Puede ser aquí una línea. Si hacemos 0 por 1 más 1, eso 1 más 1 nos da 0. Y 0 por 0 nos da 0. Y si hacemos 0 por 1 más 0 por 1, o sea, si distribuimos el 0 también nos da 0. Entonces se verifica que 0 por 1 más 1 es igual a 0 por 1 más 0 por 1. Entonces se vuelve a demostrar la propiedad distributiva. Vamos con otro. Si hacemos 1 por 0 más 1 nos da 0. Y si distribuimos el 1 nos queda 1 por 0 más 1 por 1. Lo que nos vuelve a dar 0. De ahí que estas cosas nos da que 1 por 0 más 1 es igual a 1 por 0 más 1 por 1. Se vuelve a demostrar la ley distributiva. Vamos con otro caso. Si hacemos 0 por 0 más 1 nos da 0. Y si distribuimos el 0 nos da 0 también. Se verifica la ley distributiva. Vamos con... Si hacemos 1 por 1 más 0 nos da 1. Si distribuimos el 1, nos queda 1 por 1 más 1 por 0. Lo que nos vuelve a dar 1. Entonces también hemos visto que en este caso también se demuestra la propiedad distributiva. Al repartir el 1 nos da el mismo resultado. Entonces se vuelve a demostrar la propiedad distributiva. Vamos por otro caso. Si hacemos 1 por 1 más 0, pues creo que es el mismo caso de arriba. Sí, perdón por esta de aquí, que no fue otra cosa que prácticamente repetir lo que estaba en el anterior. Vamos a otro caso. Si hacemos 0 por 0 más 0 nos da 0. Si distribuimos el 0 nos vuelve a dar 0. Entonces se verifica la ley distributiva en este caso. Si hacemos 1 por 1 más 1 o repartimos el 1, hacemos 1 por 1 más 1 por 1 nos vuelve a dar 0. Entonces se vuelve a demostrar la propiedad, la ley distributiva. Entonces para todos los casos se verifica la ley distributiva. Por lo tanto se verifica P9. Y eso es todo el ejercicio 25. Muchas gracias.